Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues de nuevo me presento, soy David González y bueno, pues estamos en Visionarte, en Conéctate. Y bueno, pues el tema que hoy les quiero pues platicar un poquito, contar, pues ya es más de arte. El tema de hoy, pues bueno, pues es el románico. El románico es un estilo pues arquitectónico, también pictórico y escultórico, que bueno, pues es, digamos, que es el origen más o menos de, bueno, de todo lo que se ha ido desarrollando hasta el día de hoy en cuanto al arte. Bueno, pues antes de empezar con lo que serían las características de este estilo pues arquitectónico, pictórico y escultórico, pues hay que remontarnos un poquito a lo que sería, bueno, pues el Imperio Romano. Pues muchos de los estilos o de las pues sí, lo que utilizan para la construcción, las técnicas y todo esto, pues tiene algo que ver con, obviamente, con Roma, ¿no? Entonces pues vamos a un poquito pues a ubicarnos en el tiempo, ¿no? Siempre, pues como siempre les he dicho, no podemos pues hablar de un tema o en específico en la historia si no lo ponemos dentro de un contexto histórico, ¿no? Con avatares de, pues de guerras, de imperios, de reyes, etcétera, ¿no? Siempre hay que ubicar un hecho dentro de la historia para poder también comprender un poco, pues, de qué estamos hablando, ¿no? Y el porqué de estas manifestaciones artísticas, ¿no? Entonces, bueno, el Imperio Romano, bueno, pues fue un imperio bastante vasto. Fue un imperio más grande que el imperio de Grecia. Y bueno, pues comprende todo lo que sería el Mediterráneo, el Mare Nostrum, como decían ellos, porque era su mar. Y bueno, pues comprende el Imperio Romano desde lo que sería la península ibérica, que sería una diócesis, una provincia del Imperio Romano, que es lo que actualmente es España, y llegaría hasta Oriente, lo que sería actualmente pues Israel, ¿no? En aquella época pues Palestina. Y bueno, pues dominó todo este espacio bastante grande, ¿no? Incluso pues llegaron hasta lo que sería Inglaterra, ¿no? Bueno, la mitad. Y bueno, pues este imperio llega un momento en que, bueno, pues es un poco insostenible poder mantenerlo. Y bueno, con el emperador Diocleciano, pues lo que él decide es dividir el imperio en dos partes, ¿no? Uno, lo que sería el Imperio Romano de Occidente, que sería, bueno, pues lo que ahí estamos viendo, que sería pues Italia, Francia, parte de Alemania, España, el norte de África, y el Imperio de Oriente, ¿no? Con la capital, que sería Constantinopla, bueno, o antiguamente Bizancio, pero bueno, con Constantino le cambia su nombre, un poquito el ego elevado, y le pone Constantinopla, ¿no? Hay otro emperador que se llama Teodosio I. Teodosio I, en el año 379, él está gobernando en lo que sería el Imperio Romano de Occidente, lo que sería, como ya les dije, pues lo que sería Europa. Y él, bueno, pues lo divide entre sus dos hijos, que uno se llama Arcadio y el otro se llama Honorio. Bueno, pues los dos hijos pues son un poco bastante incompetentes, y lo que pasa es que, bueno, pues arriba, al norte de lo que es el Imperio Romano, hay unas tribus, ¿no? Que serían pues todos los que serían los pueblos paganos. Y bueno, todos estos pues empiezan a invadir lo que sería el imperio. Y bueno, pues entre ellos pues tenemos a los vándalos, tenemos a los suevos, tenemos a los francos, que van agarrando terreno y van implantándose pues lo que sería el Imperio Romano. Y bueno, tenemos ahí tres tribus o tres, pues sí, tribus, ¿no? Más importantes, que son, bueno, pues los vándalos, que ellos estarían en la Galia, los suevos, que estarían en Hispania, lo que sería España,
y los francos, bueno, pues en el centro de Europa, ¿no? Lo que sería pues Alemania y Francia, ¿no? Luego, bueno, pues tenemos otro personaje importante que pues todo esto contribuye a que el Imperio Romano de Occidente se vaya destruyendo. Tenemos en el 451, en el siglo V, tenemos a Atila, que a muchos les va a sonar, que era un caudillo de otra tribu que se llamaban los hunos, y él llega hasta Roma y bueno, pues ahí hay un hecho un poco inexplicable porque resulta de que este Atila llega a Roma porque ya estaba instaurado el cristianismo, ¿no? Y habla con el Papa. No se sabe qué es lo que se dijo, pero logró que no arrasara por completo con la ciudad de Roma. Quien sí lo haría más tarde sería otro caudillo, sería Adeócrato, y bueno, él lo que hace es destituir al emperador, el último emperador romano, que se llamaba Rómulo Augusto, y bueno, pues lo destituye para quedarse obviamente con el poder, y bueno, lo importante de aquí es que no mata a ese emperador, como era tradición en el Imperio Romano de Occidente, ahí mataban los emperadores así de la noche a la mañana. Y bueno, último emperador, Rómulo Augusto, tenía 6 años cuando lo coronan emperador, y bueno, pues se le hace fácil a Adoacro, destituirlo y quedarse, ¿no? Y bueno, pues van sucediendo avatares, ya entran todos los que son los invasores del imperio y empiezan a dividir pues todo el Imperio Romano. Hay una gran decadencia y bueno, pues hay una decadencia militar, hay una decadencia económica, y pues es mucho más fácil poder derrocar el Imperio Romano. Otro factor que muchas veces no nos damos cuenta es, bueno, pues la religión cristiana se hace oficial como religión del imperio en el año 314 con Constantino, y pues se cambia un poco el concepto, la concepción de entender la vida y el mundo. Y bueno, pues esto influye bastante porque ya no vemos pues la ideología que tenían los romanos de defender sobre todo el imperio y al emperador, porque era un pontífice, era casi un dios, ¿no? Y bueno, ya no tanto van a luchar por una tierra, sino que la religión cristiana, al defender lo que es la vida, pues dejan un poco de lado pues las guerras y empiezan a, bueno, pues a respetar un poco más la vida. Y bueno, pues ya no tanto están por el asesinato y las guerras. Otro factor importante es, bueno, pues la visión de tener una vida después de la muerte, ¿no? Y bueno, esto también influye porque ya no es tanto querer defender la tierra, sino querer defender el propio espíritu de la persona para poder trascender a un reino celestial. Y bueno, esto también va influyendo, va metiéndose un poco en la psique de las personas, y bueno, pues todo esto influye también pues a que sea mucho más fácil de otras tribus del norte de Europa pues poder invadir, porque ya no tanto se va a defender el territorio físico, ¿no? Esto es un poco lo que pasa en el Imperio Romano. Y en el Imperio, en el Imperio Romano de Oriente, pues él va a durar casi 1400 años, porque, pues alrededor del 1453 es cuando los turcos van a invadir y va a desaparecer totalmente también el Imperio Romano de Oriente. ¿Por qué digo de aquí algo sobre esta parte del imperio? Porque ahí se va a desarrollar lo que es el arte bizantino. El arte bizantino que pues ha perdurado mucho tiempo, incluso hasta el día de hoy todavía en los iconos pues de la religión ortodoxa, pues ahí vemos improntas todavía del arte bizantino. Por ejemplo, uno de los edificios más importantes de Turquía, bueno, pues es Santa Sofía, que bueno, actualmente es una mezquita, pero lo que sería el edificio como tal, pues es arte bizantino. Tanto es así, tanta influencia tuvo que, por ejemplo, la Catedral de San Marcos de Venecia también es de estilo bizantino.
y también más hacia el territorio pues Europa y español también tiene influencia el estilo bizantino. Y aquí entramos un poco de lleno al tema que nos ocupa, que sería el tema del románico. Tenemos que empezar, bueno, dividiendo la Edad Media, ¿no? Porque es un estilo artístico que se desarrolla en la Edad Media. Hay que dividir la Edad Media en dos secciones. Uno que va desde pues, la caída del Imperio Romano hasta casi el año 800, que sería la Alta Edad Media, y del año 800 en adelante hasta 1492, que es con la conquista de Latinoamérica con Colón, pues ahí tenemos la Baja Edad Media, que ahí se va a desarrollar también parte del románico y sobre todo el gótico, que ya hablaremos de él más adelante, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de los orígenes de lo que es el románico, hablando del prerrománico. El prerrománico, bueno, pues aparece en el siglo XIV y va hasta prácticamente el siglo X. Vamos a hablar en años más o menos. El siglo IV, perdón, estaba diciendo el XIV, es el cuarto. El siglo IV pues está más o menos hacia los años 300, ¿no? Y el año 1000 pues es alrededor del 900. Ya saben que los siglos se cuentan sumándole uno más a los años, ¿no? Pues, por ejemplo, si estamos en el año 2000 ahorita, ¿no? Es el siglo XXI, ¿no? Entonces así se suman los siglos. Entonces el prerrománico aparece en el siglo IV y, bueno, pues está marcado por una decadencia bastante importante, porque, bueno, pues todo lo que había traído la caída del Imperio Romano, pues obviamente se cierran las rutas comerciales, ya no hay tanto desplazamiento de personas, y eso lo que nos lleva a entender es que tampoco hay tan buen desplazamiento de lo que es el conocimiento, el saber, ¿no? En el caso que nos ocupa, pues sería en la arquitectura, en la pintura, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues hay una gran decadencia también económica, y vamos a ver más adelante cuando pues ahí veamos algunas imágenes, cómo los materiales van cambiando a lo largo de los siglos, porque también es pues una muestra de la economía de aquellos tiempos, ¿no? Y también es importante saber que, bueno, pues el arte románico o el prerrománico que estamos hablando ahorita, es una fusión un poco de todo, ¿no? Es una fusión un poquito de edificios o de técnicas constructivas que había en Roma. Vemos también alguna mezcla del arte bizantino, que viene del Imperio Romano de Oriente. Y, bueno, en el caso de España vemos también una influencia, porque al final de esto que es el prerrománico empiezan las invasiones árabes en lo que es la península ibérica, y vamos a ver también otro estilo que no voy a hablar hoy, que bueno, pues es el mozárabe, que tiene también reminiscencias de, bueno, pues un poquito de las construcciones pues africanas en este caso, o musulmanas, ¿no? Y, bueno, pues esto sería un poquito el preámbulo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Y, bueno, pues vamos a un corte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu amigo Raúl Magaña, transmitiendo en vivo y en directo desde Conéctate en Línea. Y justo estoy pensando en ti que quieres tener un programa, en ti que has pensado transmitir un programa y no sabes desde dónde. Ven, acompáñame aquí a Conéctate en Línea, donde tendremos un traje a la medida de tus posibilidades, y aquí podrás tener tu programa. Ven para acá, esto es Conéctate en Línea. Comunícate a los teléfonos 55 75 82 12 27, 55 75 82 12 27, o al teléfono 55 12 94 24 03, 55 12 94 24 03. Ven, tienes tu programa y te conectas en línea. Acá nos vemos.
Bueno, pues regresamos un poquito y bueno, pues seguimos hablando un poquito de esto que es el románico, ¿no? Estábamos hablando del prerrománico y bueno, pues obviamente no hay unos grandes movimientos arquitectónicos. Lo que hace el prerrománico es adaptar construcciones que ya había en el Imperio Romano o en las provincias romanas. Y bueno, pues en cuanto a la escultura y a la pintura, y bueno, pues ellos lo que intentan es una simplicidad total, porque lo que quieren es, bueno, supeditar todos lo que es se me fue el nombre, lo que es la escultura y lo que es la pintura, está todo supeditado a la arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay tanta manifestación pictórica, sí hay alguna manifestación pues en cuanto a lo que sería la escultura, pero siempre está supeditado a lo que sería pues la arquitectura y sobre todo el tema religioso, ¿no? Que es lo que está lo que es más importante en esa época, ¿no? Estamos también en una época en que, bueno, pues está cerrando un milenio, ¿no? Y bueno, pues la superstición de que se iba a acabar el mundo y todo eso hace que el sentir religioso sea mucho más profundo, y luego lo vamos a ver también en el arte románico, en las puertas, ¿no? de las iglesias y catedrales. Ahí se va prefigurando un poquito lo que sería, lo que entendían en aquella época, pues el juicio final, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto se va supeditando pues a la arquitectura y también al sentir religioso del momento. ¿Cuáles son los materiales que utilizan? Bueno, en el prerrománico se utiliza casi siempre lo que es el ladrillo y lo que es la piedra, pero una piedra no tan labrada, lo hacían un poquito así como a la y se va. Pero bueno, pues también obtenían buenas construcciones. De hecho, nos han llegado construcciones hasta el día de hoy, ¿no? Que pues construcciones que tienen casi pues 1000 años, ¿no? Si vemos alguna iglesia, algunas imágenes que tenemos aquí, vemos, bueno, pues que son construcciones de piedra. Y bueno, aquí vemos una iglesia que es prerrománico. Y bueno, la planta de las iglesias, luego vamos a ver que es una planta de una iglesia, ¿no? Ellos usaban mucho la planta basilical, que es lo que se usaba en Roma. La planta basilical pues consta de 3 o 5 naves, ¿no? La nave central, que es siempre la más alta. Y bueno, pues al final ponían unos ábsides, que luego les explicaré qué es lo que es. Y bueno, ponían 3 o 5 ábsides, o incluso hay construcciones que tienen hasta 7 ábsides. Y bueno, pues siempre usaban este tipo de construcción. También ya empieza a aparecer la bóveda de cañón, pero la techumbre del prerrománico casi siempre se caracterizaba por tener un techo de madera a 2 aguas. Entonces era un poquito más endeble, pero sí ya se conocía la bóveda de cañón y se conocían los arcos de medio punto. Si pasamos a la siguiente imagen, verán que es una bóveda de cañón, creo. Bueno, esta es la planta basilical. Entonces ya de una vez se las explico qué es lo que es. La planta basilical, bueno, pues es un rectángulo. Sería, bueno, pues como un arquitecto hacía su esquema, ¿no? Para poder construir. Entonces, casi siempre las puertas de las iglesias románicas, prerrománicas y góticas casi siempre estaban orientadas hacia la salida del sol, porque bueno, pues Cristo es el sol naciente y los primeros rayos del sol siempre daban a las portadas de la iglesia. Y bueno, ahí vemos que está dividido en 3 partes, ¿no? Vemos un rectángulo, vemos ahí el rectángulo, y luego vemos que tienen un pasillo arriba, un pasillo en medio y un pasillo abajo.
Eso se llama planta basilical, que en el románico, ahorita estamos hablando del prerrománico, en el románico se va a ir modificando esto. Pero bueno, esta es la planta básica del prerrománico, ¿no? Son 3, y este tipo de planta de construcción se usaba mucho en Roma para los lugares públicos, ¿no? Entonces, no son tan amplias, pero bueno, pues tienen esta distribución. El ábside, aquí todavía no hay ábside, pero vemos una prefiguración más o menos de lo que sería más adelante, que es ese arquito que vemos en la cabecera de la iglesia. La puerta está a la izquierda y la cabecera está a la derecha, ¿no? Es un arquito que ahí vemos más oscuro. Bueno, pues eso sería lo que empezaría a llamarse como ábside, ¿no? En la siguiente imagen, bueno, vemos el interior de una iglesia prerrománica. Vemos ahí, pues, el final, lo que es la cabecera de una iglesia prerrománica. Vemos que tiene 3 huecos, ¿no? Esos son los 3 ábsides. Los ábsides laterales, el de la izquierda y el de la derecha, estaban dedicados a capilla, pues a lo mejor de reliquias o de lo que tuvieran, y el ábside central, pues bueno, era donde se oficiaban, donde se hacían los oficios religiosos, ¿no? En la siguiente imagen vemos ahí lo que sería una bóveda de cañón. Una bóveda de cañón es una sucesión de arcos de medio punto. Entonces el arco de medio punto es pues redondito arriba, ¿no? Y se va poniendo un arco junto al otro y se forma la bóveda de cañón. Eso sería la técnica principal del prerrománico, ¿no? Había 3 corrientes en el prerrománico, porque bueno, pues como les comenté anteriormente, entraron los pueblos del norte de Europa a invadir, y cada uno va a poner su impronta, va a poner alguna diferencia que nos hará pues que bueno, pues sepamos distinguir qué tipo de construcción se hizo con los visigodos, qué tipo se hizo con el Imperio Carolingio, que era un rey, que luego hablaré un poquito de él, con Carlomagno, que es lo que actualmente es Alemania, y por último tenemos también a los merovingios, que esos están en Francia, ¿no? Entonces ya se va un poquito diferenciando lo que sería el arte románico en España, lo que sería el arte románico en Alemania y lo que sería el arte románico en Francia. Y bueno, pues esto es un poquito en cuanto a lo que sería el prerrománico, y ahorita vamos a entrar de lleno en el románico. Claro, parece que es muy fácil, pero casi nos hemos aventado ahí, en esta pequeña explicación, casi nos hemos aventado 300 siglos, ¿no? Digo, 300 años, 3 siglos, ¿no? Es un poquito muy rápido, pero bueno, pues ahí un poquito a poquito vamos avanzando en lo que es la edad, ¿no? Lo que es la historia, ¿no? El arte románico, bueno, pues ya tomando un poquito del prerrománico, pues ya se prefigura como un estilo que va a ser global en toda Europa, ¿no? El románico empieza en el siglo XI y termina aproximadamente en el siglo XII, XIII, porque bueno, siempre se prolonga un poquito más, porque ya después de que aparece el románico, llega el gótico, ¿no? Pero hay iglesias que fusionan los dos estilos, lo que es el románico y lo que es el gótico, ¿no? O sea, no podemos llegar a un año, por ejemplo, estamos en el siglo XII, llegamos al año 1140 y se acabó, ¿no? El románico. No, ahí se va prolongando un poquito el tiempo, y muchas de las cosas o de las formas de construir del románico se van a conservar en el gótico, y muchas del gótico se van a conservar en el barroco, ¿no? O sea que no siempre se van juntando las cosas. Entonces les estaba diciendo que el románico pues aparece en el siglo XI y termina alrededor del XII-XIII. Y bueno, pues es el primero gran estilo. Aquí les quiero hacer un paréntesis, porque pues estamos entrando ya de lleno a la época feudal.
que seguramente, bueno, pues a todos les suena lo que es el feudalismo. El feudalismo es un sistema político que estaba en Europa y, bueno, pues tenemos que remontarnos al emperador Carlomagno, que, bueno, pues era bárbaro, era, pues sí, de las tribus bárbaros del norte de Europa. Y pues él se centra en lo que actualmente sería Alemania. Y bueno, lo que hace, bueno, pues él divide el reino entre sus hijos y como dice el dicho, ¿no? Divide y vencerás, ¿no? Entonces, al dividir el imperio, pues se siente un poco que empieza a flojear todo el sistema que se había establecido hasta el momento. Y lo que deciden es, bueno, pues a los terratenientes, los reyes, deciden darle una serie de privilegios a cambio de que ellos sean fieles al rey, ¿no? Entonces, empieza un rito del vasallaje, que así se llaman, y bueno, pues el señor, el terrateniente, pues tiene un título nobiliario, se le da una tierra que él administra, pero le tiene que dar fidelidad al rey. Y pues ahí empieza un poco el sistema feudal. En el sistema feudal, bueno, pues hay 3 estamentos importantes, que uno pues es la nobleza, con la cabeza que es el rey. Tenemos el estamento de la iglesia, que también ahí pues el obispo es el que manda, y bueno, pues ahí también se va desarrollando hacia abajo, porque es piramidal, como dice la sociedad, una sociedad piramidal. Hacia abajo se van pues reflejando pues todos los que están pues debajo de ellos, ¿no? Y el tercer estamento pues serían los que cultivaban la tierra, que bueno, pues son los vasallos, ¿no? Y bueno, pues este tipo de movimiento va a ayudar a que aparezca también este estilo de construir, ¿no? Con el románico. Me estoy centrando un poquito en lo que son iglesias y este tipo de cosas, ¿no? Pero no solamente se construían eso, se construían puentes, se construían también murallas de defensa, se construían castillos, incluso hasta palacios, ¿no? Pero lo que nos ha llegado hoy en día más como con mucho más esplendor, pues son las iglesias y catedrales. Dentro del estamento de lo que es la iglesia, bueno, pues tenemos el obispo, que es el que manda, pero hay otra figura que también manda en territorios amplios de tierra, que son las abadías. Hay un personaje que igual, si les interesa, luego les puedo hablar un poco de él, que es San Benito de Nursa. San Benito, bueno, pues él aparece en Italia, y él crea una orden monástica, casi la primera, o pues sí, la primera, digamos, ¿no? Que es la orden de los benedictinos. Pero aparece ya casi unos años después, casi unos 200, 300 años después, aparece un personaje importante, que es San Bernardo, y él hace una reforma de esta comunidad, de esta orden monástica, porque bueno, pues ya se habían relajado, ya solamente era vivir la vida y poco más. Entonces, en Cluny, San Bernardo lo que hace es, bueno, pues reforma, ¿no? Los hace un poquito más estrictos, pero aquí lo curioso es que ahí en Cluny, que hace su monasterio, empieza ya a usar como estilo el románico. Y bueno, lo que hace es construye una inmensa abadía ahí en Cluny, todo estilo románico, y lo favorece el Papa. Entonces lo que hace es, el Papa le da pues el voto de confianza y hace que empiece a fundar monasterios por toda Europa. Entonces Cluny, que es la referencia con estilo románico, empieza a construir monasterios de estilo románico. Entonces se expande pues este estilo
artístico del románico se expande por toda Europa, ¿no? Cluny está en Francia, se va hacia Alemania y llega hasta España. ¿Por qué llega, bueno, se expande tanto? Porque empieza a haber un auge económico, ya se abren de nuevo las rutas comerciales, y también importante es que empieza las peregrinaciones. Como ya les comenté en el programa anterior, con el Camino de Santiago, pues hay 3 peregrinaciones importantes. Está una que va a Roma, una que va a Jerusalén y por último la que va a Santiago de Compostela. Entonces se van abriendo estos caminos y no solamente es un trayecto que se hace y ya está. Pues no, porque por ahí, pues como les comenté, siempre caminaban pues gente de todo tipo, gente culta que sabía leer, arquitectos, y también pues artistas a nivel de escultura y pintura, y pues todo esto se va haciendo como un caldo de cultivo, ¿no? Para pues llegar al esplendor del románico, con una de las catedrales más importantes, ¿no?, que hay, que es la Catedral de Santiago. Los monjes cluniacenses, que así se llaman los que empezaron en Cluny en Francia, ellos vieron como un tipo de negocio empezar a construir monasterios a lo largo de estos caminos de peregrinación, porque obviamente cuando uno iba peregrinando, ellos, los monjes, ponían ahí unas reliquias de algún santo por ahí, ¿no? Porque el comercio de reliquias fue muy importante, y entonces pues siempre que iba un peregrino, pues obviamente daba su limosnita, ¿no? Entonces los monjes vieron como que era bastante bueno tener monasterios cerquita de esos caminos y así poder beneficiarse un poquito de las peregrinaciones, ¿no? Por eso se extendió tanto el arte románico. ¿Qué podemos decir un poquito más del románico? Bueno, pues hay 3 estilos de románico, pero bueno, tienen algunas diferencias pequeñas. Podemos ver, por ejemplo, en el románico español, pues se utiliza el arco de medio punto, que ya vimos qué es lo que es. Luego se juntan y forman la bóveda de cañón. También hay un elemento importante que son los arcos fajones. Es un arco de medio punto, pero un poquito más grueso, que hace que se pueda sostener bien la bóveda, ¿no? Entonces también utilizan los arcos fajones, que luego a lo mejor en una imagen podemos verlo más específicamente. También aparecen los pilares compuestos, que también luego veremos alguna imagen. Y en el románico español hay pocas esculturas, ¿no? Otro románico específico de otra región de Europa, pues es el románico francés. El románico francés, bueno, pues tenemos un máximo exponente que es en Conques. También ya les expliqué un poquito que hay en Conques hay un santuario, que es el santuario de Santa Fe, que era una mártir romana que pues ahí fue martirizada en Francia, y le construyeron una gran iglesia románica. Entonces, esta está llena de esculturas, tanto lo que en el interior como es en el exterior, y bueno, pues esto va a influenciar mucho que también en los tímpanos, que luego les voy a explicar qué es, de las iglesias, pues estén llenas de esculturas. Entonces el románico español va a tomar parte de este estilo del románico francés, ¿no? Por ejemplo, también es importante mencionar que uno o el principal arquitecto de ahí del santuario de Santa Fe, de ahí de Francia, pues también va a trabajar en la catedral de Santiago de Compostela. Entonces vemos que a pesar de que están lejos, gracias al Camino de Santiago, también se lleva un poquito del estilo francés a España, ¿no? La escultura. Vamos a hablar un poquito de la escultura.
prácticamente la escultura, como les dije, está supeditada a lo que son las iglesias. La representación principal del arte románico, bueno, pues es o el Cristo crucificado, que tengo por ahí alguna imagen de un Cristo crucificado, por favor, porque es bueno que lo vean exactamente, porque no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, porque la concepción pues de las personas de este siglo es poner un Cristo crucificado pero glorioso. O sea, ellos no están viendo pues a una persona que está sufriendo colgado en una cruz, sino ven a un rey que está en su trono. La cruz es un trono y el Cristo pues es un Cristo triunfante, ¿no? Entonces es una representación bastante común en el arte románico de ver a un Cristo no sufriente, sino un Cristo glorioso. También pues es bastante frecuente, ya no tanto a la escultura de un Cristo, a la representación de la Virgen sedente, o lo que podemos llamar Theotokos, que es una palabra griega. Theotokos significa el trono de Dios. Y bueno, pues siempre se representa una Virgen sedente, sentada, con el niño pues en su refajo, ¿no? En sus piernas, sentado, ¿no? Y bueno, pues es la representación más común del arte románico en cuanto a la escultura, ¿no? También, bueno, pues el material que se utiliza casi siempre es piedra o madera, que luego pues se puede forrar ricamente con oro o plata, porque la orfebrería estaba bastante adelantada para su tiempo, digamos, porque, bueno, pues todos los que fueron tribus bárbaras pues manejaban muy bien lo que es la orfebrería, lo que es el trabajo del oro y la plata, ¿no? En cuanto a la pintura, bueno, pues la pintura solamente se utilizaba para iluminar libros, hacer dibujos de los libros, en los libros, que luego veremos alguno. También se utilizaba para pintar los ábsides de las iglesias, las bóvedas y las paredes. Y por último se utilizaba para pintar frontales de altar, que son son tablas que se ponían delante de la mesa, pues bueno, también pues prefigurando un poquito lo que sería a lo mejor el paraíso o el juicio final, o algunos pasajes de la vida de los santos que estaba dedicada a la iglesia en específico, ¿no? Ahí vemos un ábside. Les voy a explicar un poquito en qué consiste eso. Obviamente, cuando nosotros vemos estas imágenes, pues nos causa impacto, incluso podemos decir hasta que feas pinturas, pero bueno, tiene mucha influencia bizantina, como ya les dije, no tiene profundidad, no mezclan colores, entonces vemos, son casi esquemáticos. Y bueno, lo que quieren ahí representar los pintores, pues no es tanto la belleza estética, sino más bien instruir a la gente porque pues la gente no sabía leer en aquella época, eran bastante analfabetos, incluso había reyes que no sabían leer, las letras pues estaban muy aunadas a lo que serían los monjes. Entonces, lo que ellos más les gustaba era, bueno, pues pintar para que la gente viera lo que pasó en la Biblia, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos el pecado de Adán y Eva, y ahí vemos el ángel pues diciéndole a Adán que ya comió de la manzana, que se fuera. Pero en el dibujo anterior, por favor, si me la pone, exactamente. Bueno, pues ahí vemos una figura que se va a repetir muchísimo, que es el Pantocrátor. El Pantocrátor es un Cristo triunfante, todopoderoso, y bueno, pues siempre está dentro de ese circulito que se llama mandorla, la mandorla mística con el Pantocrátor. Mandorla quiere decir almendra, es como un tipo almendra, y bueno, pues siempre está pues Jesús sentado como rey del cielo y de la tierra.
y está siempre acompañado con 4 personajes que representan a los 4 evangelistas, ya sea en persona, como persona humana, o sea como sus símbolos. Uno es un águila, uno es un ángel, uno es un toro y uno es un león, ¿no? Que son los tetramorfos, son 4 formas de los apóstoles cuando no se representan en figura humana, ¿no? Entonces, esto se va a repetir muchísimo. Ahí vemos un águila, vemos el ángel, y bueno, pues son los 4 tetramorfos, ¿no? Que eso se va a repetir no solamente en la pintura, sino también se va a repetir en la escultura. Ahora sí vamos un poquito a unas imágenes, te voy a molestar mucho, pero bueno, son imágenes que están un poco anterior a estas. Es otra planta de una iglesia. Ahí viene. Para que vean un poco la diferencia, no tanto de la planta basilical, como estuvimos viendo en lo que sería el prerrománico, sino una planta ya de estilo ya puramente románico. Es posterior. Es una que está grande, así que en forma de cruz. Tiene forma de cruz. Ajá, ahí va. Que ya me estaba faltando tiempo. Ahí está, ¿no? Bueno, ya vimos la planta basilical, gracias por ponerla, porque así nos refrescó. Ya esto es una típica iglesia románica, sobre todo de peregrinación. Vemos, bueno, la puerta principal, que está en la parte de abajo, en esta imagen, siempre orientada a la salida del sol. Vemos que todavía se mantienen las 3 naves, pero hay un otro pedazo así, horizontal, que se añade en el estilo románico. También tiene sus tres naves. Y bueno, pues tenemos el crucero, que es donde se juntan, y ahí se crea pues algo para que entre luz. Actualmente son cúpulas, pero antiguamente pues se llamaban cimborrios. Los cimborrios eran como una especie de torres con muchas ventanas y permitía que entrara la luz, porque las iglesias románicas casi siempre eran muy oscuras y no tenían vidrio, ¿no? Entonces las ventanas eran más pequeñas para permitir que no entrara tanto el frío, pero eran iglesias muy oscuras. Entonces se creaba esta linterna o cimborrio para que se pudiera iluminar un poco todo. Luego creaban la girola, ya me quedan 2 minutos. La girola, que es para los peregrinos y no entorpecieran las celebraciones que se hacían. Y vemos los ábsides, que ya se van poniendo como capillas, ¿no? Entonces no me quiero antes despedir sin que vean las portadas románicas, que es una maravilla. Y bueno, pues uno de los dichos es que el escultor románico no puede ver un espacio vacío. Y bueno, pues siempre, aunque las iglesias en el interior sean muy sencillas, es importante que las portadas estaban profusamente decoradas. Entonces vemos que las partes de las puertas de las iglesias románicas tenemos siempre un arco de medio punto. Vemos arquivoltas. Las arquivoltas son una sucesión de arcos para que se vea abocinada la puerta. Y bueno, vemos el tímpano, que es esa media luna que tenemos en la parte superior de la puerta, donde ahí aparecía el Pantocrátor con los 4 evangelistas, a veces representación del juicio final. Como había mucho piso, se ponía un dintel en la puerta y una columna que sujetaba la puerta, que se llamaba parte luz. Ahí vemos el tímpano del santuario de Conques, de Santa Fe, que es el que le estaba comentando, profusamente decorado. En la parte inferior vemos el cielo, vemos el infierno, vemos el juicio final, el Pantocrátor, como ya les dije, que es el Cristo triunfante con los 4 tetamorfos, los 4 evangelistas. Y por último quiero enseñarles la portada de Santiago de Compostela. El mismo que hizo esta puerta hizo la puerta de Santiago de Compostela, ¿no? La puerta de la gloria, con todas las características que hemos dicho, el arco lleno de ángeles, en este caso.
Vemos el juicio final con el Pantocrátor en el centro, el Parteluz, que es la columna de medio, con Santiago de Compostela, y en las jambas de la puerta, que son esas columnas grandotas, vemos los 12 apóstoles. Entonces ahí vemos un poquito qué sería pues el arte románico. Me quedaron muchísimas cosas por decirles que la verdad son muy interesantes. Ya no hablamos de las columnas compuestas ni nada de esto, pero bueno, ahí vemos algunas imágenes, algunos ejemplos de lo que sería el arte románico. Y bueno, pues si todo va bien y seguimos adelante, pues me gustaría un poquito hablarles del gótico la semana que viene, y ahí nos vamos acercando hacia el barroco para las magníficas construcciones que tenemos en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana, con iglesias barrocas y neoclásicas. Entonces, pues fue un placer aquí compartir un poquito con ustedes esto del románico, y pues espero que me sigan viendo, y bueno, pues aquí sigo a su servicio. Los criterios expresados en este programa no son responsabilidad de Conéctate en Línea.